Hola querida gente que nos sigue y sospecha con nosotros. El tiempo transcurre de manera implacablemente sospechosa y hoy cumplimos un año buscando esa razón de la sin razón, excavando dentro de nuestros sospechosos vestigios esa falta de identidad que paradójicamente constituye nuestra identidad. Plantamos una semilla de pensamiento crítico que esperamos haya germinado y echado raíces en las igualmente sospechosas mentes de quienes nos siguen. No olviden dar pulgar arriba, dejarnos sus comentarios y activar la campanita de las notificaciones. Bienvenidos. La vida, lo natural, no quiere todo. La palabra todo no tiene sentido para la vida, sino para el espíritu. El espíritu es el que quiere el todo, el que piensa el todo y el que solo descansaría en el todo. Paul Ricard. El antropólogo y filósofo francés Jean-Paul Ricard, 1913-2005, es conocido por intentar combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica, entendiendo por fenomenología el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia. Estudio de las estructuras de la conciencia subjetiva, método que investiga y comprende las experiencias del ser humano en el mundo. Ricard propone poner la ética, es decir, la cuestión del objetivo de la vida antes que la modernidad y sus normas. La ética permitirá al filósofo pensar en la autoestima, mientras que la moralidad cuestionará el respeto por sí mismo. Aporta a la reflexión hermenéutica al establecer que no todo distanciamiento es alienante, sino que por el contrario es condición que posibilita cualquier comunicación. Conocer su pensamiento se logra al saber lo que él dice de sí mismo, y al respecto asegura representar la filosofía reflexiva, cuyo desarrollo contemporáneo se basa en la fenomenología. Afirma ser la vertiente hermenéutica. Dicha filosofía encuentra sus raíces en Sócrates y la máxima del autoconocimiento, experiencia inicial de quien hace filosofía. La filosofía reflexiva encuentra ya en la modernidad exponentes como Descartes y Kant. No obstante, en su desarrollo moderno tiene un problema, y es el peligro que corre la conciencia de estancarse sobre sí misma. Sin embargo, cree que la fenomenología de Husserl lo puede evitar, y su fe en el método fenomenológico propuesto por este se evidencia en la influencia ejercida por él en la primera etapa de su pensamiento. Como dato sobre su vida, durante la Segunda Guerra Mundial es hecho prisionero, y es dentro de ese contexto que el libro Ideas 1 de Husserl ejerce gran influencia sobre él, al punto de marcarlo, pues allí encuentra los métodos fenomenológicos del epogé, concepto de la filosofía griega nacida del escepticismo, que consiste en dejar nuestro juicio y todo aquello que conocemos en suspensión para lograr un estado en el que sea imposible negar o afirmar algo, pues solo de este modo se logra llegar a conocer la realidad sin prejuicios, como cuando se observa algo por primera vez. Y la reducción, es decir, tomar un sistema o problema y separarlo en sus componentes con el fin de poder entenderlo y solucionarlo de la mejor manera. Escribe entonces el primer tomo de su Filosofía de la Voluntad, en el que el tema es la descripción eidética de lo voluntario y lo involuntario. Eidética, del griego eidetikos, relativo a las ideas.
o la habilidad de recordar imágenes con muy altos y precisos niveles de detalle, sin necesidad de usar la mnemotecnia, habilidad de la que no existe evidencia documentada en adultos y que es muy excepcional en niños. Al terminar la guerra y retomar él sus estudios de filosofía, la traducción del libro Ideas I de Husserl le da su doctorado, así como la escritura del primer tomo de su libro Filosofía de la Voluntad, cuyo tema principal es la descripción eidética de lo voluntario y lo involuntario. Ricoeur toma entonces, como lo dijimos, el concepto de epogé de Husserl, poner o suspender el juicio en una especie de paréntesis, algo que él mismo hace. Pone entre paréntesis la culpabilidad y la trascendencia para realizar una descripción de la voluntad. Al hacerlo, elabora una descripción que no depende del acercamiento científico a la voluntad que tendría un orden causal o temporal. Al poner entre paréntesis la trascendencia y la culpabilidad, elabora una descripción del fenómeno de la voluntad tal como éste se le muestra. A esta descripción, cuyo hilo conductor ha sido el mostrar el fenómeno, Ricoeur le va a llamar descripción eidética. No obstante, al concluir el libro se da cuenta que es necesario sacar a la culpabilidad y a la trascendencia de los paréntesis y analizar el tema de la voluntad en su totalidad, para lo cual recurre a la hermenéutica. Entonces, es entre su desarrollo de la filosofía de la voluntad, cuyo tema principal es justamente lo voluntario, y su segundo tomo en este interludio, cuando Ricoeur da el giro hacia la hermenéutica, pasando entonces así de la fenomenología eidética a la fenomenología hermenéutica, al entrar en el terreno de la interpretación, en su momento del símbolo religioso, y su filosofía hermenéutica alcanzará nuevos ámbitos y discusiones contemporáneas al interactuar con nuevos autores. Entonces, su fenomenología hermenéutica, que nace del símbolo y toma como referencia la voluntad, se volcará sobre el análisis de los ámbitos prerreflexivos de la conciencia, para lo cual tomará elementos del psicoanálisis de Freud, pero también explorará en campos como la historia y la metáfora, la narración y la acción humana, lo que marcará la última etapa de su pensamiento. Vemos entonces que su filosofía basa siempre su preocupación en las manifestaciones del ser humano, permitiendo concluir que la suya es una antropología filosófica cuya particularidad es basarse para ello en el método fenomenológico hermenéutico que parte de la fenomenología de Husserl y se desarrolla a partir de la interpretación y preocupación por el sentido. Fuente: el talón de Aquiles. Resumiríamos su pensamiento diciendo que este tiene como núcleo fundamental la preocupación por la comprensión del ser humano, entendido como un ser que se halla en una permanente búsqueda de sentido. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestra sospechosa fenomenología. Vivimos y formamos parte de una sociedad cuya fenomenología, es decir, esa percepción del mundo tal como se nos manifiesta, resulta tan compleja como difícil de interpretar, en tanto a su vez, se nos manifiesta plagado de tan vertiginosos estímulos y cambios como los avances tecnológicos los propician, tan vertiginosos y acelerados que no alcanzamos a comprenderlos e interpretarlos antes de que hayan llegado otros nuevos de la misma vertiginosa y acelerada manera.
Asistimos sin apenas ser conscientes de ello a la cuarta revolución industrial, la informática, y cuando aún no terminamos de enterarnos ni de entenderla, ya nos estamos adentrando en la quinta, la robótica, la irrupción de la inteligencia artificial en ese mundo en el que creíamos la nuestra era la única presente y lo seguiría siendo. Inteligencia cuyo concepto resulta, entre otras cosas, bastante relativo. Inteligencia artificial que lenta pero inexorablemente desplazará al ser humano en ese afán por aumentar la producción y ampliar los mercados y el consumo. Entonces, cuando el trabajador no sea ya necesario, cuando el ser humano no tenga cómo consumir, el capitalismo como sistema implosionará. Esta fenomenología, tanto individual como colectiva, producto de ese mundo cuya percepción se torna tan subjetiva como lo es nuestra propia singularidad y que hace que intentemos desarrollar hacia él el ejercicio hermenéutico del que hablamos en pasada y sospechosa entrega para interpretarlo y que éste a su vez nos interprete a nosotros, está siendo interpretado, manipulado y dirigido por un ente abstracto y amorfo llamado mercado, que proclamó su libertad y fue lenta pero implacablemente esparciéndose por el mundo, adueñándose de él, secuestrando al Estado, suplantándolo para ejercer soterradamente sus funciones, siendo él quien lo regula y no al revés, como debería ser. ¿Cómo sucedió? ¿Es acaso el resultado del escepticismo nacido del epogeo griego que hizo que dejáramos en suspenso eh, nuestro juicio y lo que conocemos, sin atrevernos a negar, sino simplemente a aceptar? Dejamos en un eterno paréntesis nuestros conceptos de culpabilidad y trascendencia, pero no hemos sabido interpretar ni hacer una acertada descripción de nuestra voluntad. Las respuestas a estas y muchas otras preguntas, para una mente que sospecha, quedarán a discreción de quienes nos siguen y sospechan, en la medida en que decidan despertar ese pensamiento crítico que duerme en todos nosotros. Entre tanto, volvamos la vista hacia esa sospechosa fenomenología hermenéutica y ese intento por develar el mundo según lo experimentamos de manera individual, pero también colectiva, pues formamos parte de ese núcleo social, esa masa que es movida y conducida por ese ente arrollador llamado mercado y su libertad, fruto del capitalismo industrial y del modelo económico surgido de este, el neoliberalismo, que a su vez hizo que el primero lo proclamara en un perverso círculo hermenéutico en el que se interpretan muy bien entre ellos, en el que, al ser el Estado desplazado y regulado por el mercado, el ciudadano deja de serlo para convertirse en un consumidor y, según su poder de adquisición y capacidad de consumir, es consumidor de primera, segunda, tercera categoría o, al no poder consumir, simplemente no existe. Aterra entonces ver cómo, dentro de esa misma lógica perversa, se es ciudadano de primera, segunda, tercera clase, o no se es, o solo se es cuando se requiere su voto. Se carece entonces de derechos al no poder pagar por ellos para consumirlos, y al ser el nuestro, como lo dice nuestra Constitución, un Estado social de derecho, es decir, que debe proveer a sus ciudadanos de derechos fundamentales tales como vivienda, educación y salud, pero que el modelo económico neoliberal que nos fue impuesto, junto con su absoluta libertad de mercado, convirtió en bienes de consumo.
Estamos entonces en presencia de un Estado fallido, además de narcoestado, sin capacidad ni voluntad para brindar a sus ciudadanos tan fundamentales y básicos derechos. Esa única interpretación convertida en verdad aceptada, como terminan siéndolo las mentiras repetidas 1000 veces, nos ha sido impuesta porque los amos del mercado y los dueños del capital han incorporado a sus ya gigantescos monopolios a los medios de comunicación más importantes y masivos para que sea la suya la única verdad, para que sea la que ellos nos muestran, la única percepción del mundo que podamos tener, encauzando así nuestro pensamiento, pensando por nosotros, haciéndonos tomar sus decisiones y no las nuestras, vendiéndonos miedo, mostrándonos qué debemos consumir, qué y a quién debemos elegir para que siempre resulte elegido el que forma parte de su mismo círculo y así mantener el poder que les permita seguir haciendo que se legisle en su provecho y beneficio. El Estado al servicio del mercado, del capital y sus poseedores es como una siniestra noria que no se detiene, como no se detienen ni su insaciable sed de riqueza y poder, ni su infinita codicia. En ello han basado esa búsqueda del sentido en sus vidas, mientras que para la gente del común, el ciudadano de a pie, como se le suele denominar, esa búsqueda del sentido en las suyas gira en torno a empeñar e hipotecar su existencia para buscar satisfacer esa necesidad de consumir y consumir que la desbordada libertad de mercado le ha impuesto. La búsqueda de un sentido que hoy lo será, pero muy seguramente mañana ya no. Es la posmodernidad, nuestra sospechosa posmodernidad, nuestra sospechosa fenomenología. Hasta aquí nuestra sospechosa y conmemorativa entrega de hoy. Gracias por seguirnos. No olviden que somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.